respiratorias se dividen pues en infecciones altas e infecciones bajas, ¿no? Las infecciones respiratorias altas están pues ubicadas por encima de la faringe y las bajas desde la laringe hacia abajo. Para efectos prácticos de lo que corresponde al diagnóstico microbiológico, nosotros vemos infecciones respiratorias como tercera y a veces segunda causa. En el invierno es generalmente la segunda, a veces la primera causa de consulta por consultorio externo, y por emergencia no deja de ser importante la afluencia de pacientes por este motivo, ¿no? Ahora que estamos en el contexto de esta epidemia, pues hay mucho más casos de infecciones respiratorias altas, algunas y otras bajas. Las infecciones respiratorias altas, por lo general, digamos que en un 90-95% casi, son de origen viral. Ahí tenemos agentes como por ejemplo los rinovirus, causantes de los resfríos. Los adenovirus también están involucrados, causantes de resfríos y causantes de diarreas asociadas a la infección por adenovirus. Pero también están en este grupo los virus influenza y los coronavirus, como el que tenemos hoy en día. Sí es frecuente que estos pacientes que tienen infecciones de origen viral se sobreinfecten por bacterias. Es algo que ocurre en cierto grupo de pacientes, ¿no? Generalmente estos virus, pues, que invaden el epitelio respiratorio, suelen ser virus con un componente lítico en su acción, o sea, son virus que invaden la célula, que se replican en el epitelio respiratorio, pues son de replicación local. Eso causa pues el despertar de una respuesta inmunitaria y finalmente al momento de salir de la célula la rompen, o sea, se replican en la célula y la revientan al momento de salir los viriones infecciosos. Por eso es que es tan contagioso a veces las infecciones respiratorias altas a través de las microgotas de la respiración, las gotitas de flush, a través de los estornudos, a través de la tos, a través del hablar inclusive, se eliminan cierta cantidad de microgotas, pues que dependiendo del tamaño de la misma pueden viajar en el espacio algunos centímetros, algunos metros, depende, ¿no? Y si estamos en movimiento, por ejemplo, manejando bicicleta o manejando un auto o viajando en el transporte público, pues la velocidad hace que esas partículas se desplacen mucho más también. Decíamos que suelen sobreinfectarse con bacterias. Sin embargo, esto debe tratarse, ¿no? En el momento en que se hace. ¿Qué tipo de muestras voy a manejar para diagnosticar infecciones respiratorias altas? Hay varios tipos de muestras, pero las que están orientadas al diagnóstico en microbiología son por lo general aquellas que tienen que ver con infecciones bacterianas. Las infecciones virales no las diagnosticamos en el laboratorio porque ya sabemos cuáles son, ¿no? O son adeno o son rinovirus, y ambas espectros de infección pues son autolimitados, 7, 9 hasta 10 días con manifestaciones clínicas y de ahí termina. A veces en algunos casos es menos tiempo inclusive. Pocos son los que evolucionan mal o avanzan hacia una infección respiratoria baja. Entonces, no se complican demasiado y eso hace que el tratamiento sea netamente sintomático. No usamos antibióticos, ¿no? ¿Por qué lo haríamos si son de causa viral? Pero cuando se trata de una infección bacteriana, ahí sí tenemos que usar antibiótico, porque a diferencia del virus, la bacteria no se va a ir, se va a quedar y va a formar su ciudad, su colonia, su película, depende de su mecanismo de virulencia en el tejido. Es más, puede pasar a la sangre y de ahí diseminarse a todo el organismo. Entonces, en estos casos de infecciones respiratorias bacterianas, sobre todo cuando hay sospecha de infección por estreptococo, es mejor tomar una muestra, ¿no?, de secreción faríngea. Vamos a ver a continuación cómo es que se toma para poder garantizar pues un diagnóstico etiológico. Recordemos que lo que nosotros buscamos en microbiología es el diagnóstico etiológico de las enfermedades, ¿no? O sea, queremos saber cuál es la causa de la enfermedad,
con su nombre y apellido. Para eso hacemos la investigación en el laboratorio. Ahora bien, nosotros decidimos el tipo de muestra dependiendo del tipo de enfermedad de la cual estamos hablando. Por ejemplo, empecemos a revisar así alguna de estas infecciones respiratorias altas. Una de ellas es la rinitis. Como vemos en la imagen, la rinitis pues es el proceso inflamatorio que tiene que ver con la infección de todo lo que son las vías nasales. Las narinas tienen que ver con la zona de los cornetes y que generalmente suele confundirse con las rinitis alérgicas. Hay pacientes que son hipersensibles a cierto tipo de moléculas, por ejemplo, el polen, por ejemplo, el polvo, los ácaros, etcétera. Entonces, en ellos suele confundirse la rinitis infecciosa viral con una rinitis alérgica, que es básicamente el resfrío común, una rinitis viral causada por virus, rinovirus, adeno, corona, el virus sincitial respiratorio presente generalmente en niños menores de 6 meses, el virus Coxsackie, que también causa problemas digestivos, y los virus influenza y el parainfluenza. Entonces, todos ellos pueden causar rinitis, y hasta ahí no habría ningún problema. El problema es cuando pasan a la vía respiratoria baja y causan neumonía. Una neumonía por coronavirus, pues sí es de cuidado, lo mismo que una neumonía por virus sincitial respiratorio, que es el BSR que dice aquí, virus sincitial respiratorio, también es de cuidado en los niños pequeños, lo mismo que la influenza, etc. Entonces, ese tipo de diagnóstico de rinitis infecciosa rara vez está relacionado con bacterias. Es raro que esté, sí, generalmente cuando hay causa bacteriana en una rinitis, pues son pacientes inmunocomprometidos. Entonces, o tienen algún tipo de inmunodeficiencia puntual en el tejido de contacto, en el tejido nasal, en la mucosa. Entonces, en esos casos, cuando se decide pues hacer una investigación en microbiología, pues, la muestra es el exudado nasal, ¿no? O sea, la secreción purulenta que sale de esta fosa nasal, como vemos aquí en la imagen, estamos viendo. Esta es una imagen óptica con un rinoscopio, que es un aparatito que sirve para mirar la cavidad nasal hasta el fondo. Vemos el cornete por ahí. Y aquí hay una secreción que no es el moco normal, no es pus. Entonces eso se puede estudiar para poder saber si hay algún tipo de bacteria que esté involucrando esa infección y poder orientar el tratamiento mejor, ¿no? La otra es la muestra de hisopado nasofaringio. Una muestra de hisopado nasofaringio que eh, involucra todo un manejo preanalítico, dado que tiene que hacerse en un lugar adecuado, tiene que llevarse a cabo en ciertas condiciones para el paciente, ciertos elementos de protección para la persona que toma la muestra, porque es una muestra que suele irritar la mucosa nasal, por lo tanto puede producir tos, puede producir estornudos, o sea, aerosoliza el fluido del paciente y si este está infectado, pues puede contaminar. Por eso es que se reserva para ciertos casos. ¿En qué casos hacemos hisopado por una rinitis solamente? En el caso de sospecha, por ejemplo, de influenza o en el caso de sospecha de coronavirus. También hacemos ese tipo de muestras, ¿no? En el caso de influenza, por ejemplo, vemos aquí cómo es que este virus puede afectar la vía respiratoria alta, pero también la vía respiratoria baja, causa compromiso sistémico, dado que puede pasar a sangre originando viremia, pero puede también desencadenar liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que pues combinados causan la cefalea, la fiebre, ¿no? En algunos casos puede haber vómitos, puede haber diarrea, el dolor muscular y articular, que es clásico de las infecciones por influenza, aparte pues de los síntomas localizados como son el dolor de garganta y la tos. Entonces, en este caso,
vemos nosotros en la imagen superior que estoy señalando aquí, una toma de muestra para diagnóstico de influenza, que es la misma que utilizamos para coronavirus y que está orientada a tomar muestra de secreción nasofaringea. Vean ustedes, el abordaje es por la fosa nasal, ¿ok? No es un abordaje por boca, es un abordaje por fosa nasal, es un hisopo, generalmente es un hisopo de dacrón, no es un hisopo de madera, tampoco un hisopo que tiene algodón en la punta. El hisopo es un material o de metal o de plástico, rígido, poco flexible, que tiene la terminación donde está la torunda una sustancia que se llama dacrón, que es una sustancia artificial, no es algodón. ¿Por qué no ponemos algodón? Porque el algodón malogra la muestra y no recuperamos virus. No se usa algodón, utilizamos este hisopo de dacrón. Entonces, esta toma de muestra orientada a la secreción nasofaringea tiene su razón de ser o su fundamento en el hecho de que estos virus son respiratorios. La influenza, el coronavirus, son virus respiratorios, por lo tanto, tienen tropismo respiratorio y eso hace que expresen proteínas que van a funcionar como adhesinas para unirse justamente a los residuos de ácido ciálico presentes en nuestras células del epitelio respiratorio. Y ahí mismo se van a replicar. Entonces, por eso que podemos tomar una muestra de esta secreción que, como es un epitelio y está en constante recambio, y más aún en el caso de esta infección viral, se está siendo descamado con mayor facilidad, se está destruyendo células, puede recuperarse viriones y a partir de ahí poder hacer los análisis, sobre todo con biología molecular, porque lo que vamos a buscar en este caso va a ser el genoma del virus, el ARN del virus o el ADN, si fuese un virus ADN, de los virus correspondientes para poder hacer el diagnóstico. Entonces, debajo hay dos links. En esos dos links también está detallado cómo se hace la toma de muestra de influenza. Si ustedes ven al operador, a la persona que está tomando muestras, si no se le ve completo, pero se le ve por lo menos un mandilón, que es de esos mandilones plásticos descartables, y se le ven los guantes, que cubren inclusive parte de la muñeca. Pues bien, la foto completa es con el operador que tiene puesta una máscara, que tiene puesto un visor, tiene puesto una pantalla, un protector de cara, tiene además un gorro quirúrgico y el mandil le cubre todo el cuerpo. Así se cambian las personas que van a tomar muestra de hisopados, sí, siempre, siempre. No solamente se ha tratado de, de coronavirus, sino también de influenza. Se usa ese tipo justamente porque esta muestra produce aerosoles. En el momento el paciente se irrita, imagínense que les están colocando un hisopo por la fosa nasal que menos carraspea o tose, ¿no? Por la irritación. Entonces eso hace que salgan expedidas hacia el exterior las gotitas, las microgotitas respiratorias que contienen estas partículas virales y es contagioso. Entonces estos hisopos, que son los que ustedes ven en esta parte de aquí, son los famosos hisopos de dacrón que tienen esto de aquí. Esta parte de arriba no es algodón, es un material sintético que no tiene pues restos de aceite, no tiene restos de otro tipo de sustancias que sí lo tiene el algodón y que permite la conservación de la muestra y se guarda dentro de estos tubitos, que es donde viene el hisopo. Estos tubos contienen por lo general un medio de transporte. ¿Qué significa un medio de transporte? Es alguna sustancia parecida al agar que habíamos visto, es una sustancia parecida al agar, más sueltita, que le va a permitir a la muestra pues, llegar en condiciones óptimas para ser analizada. Esa es la toma de la muestra para la cuestión de la influenza. Entonces, esta muestra de nasofaringe, ya sabemos por qué es de la nasofaringe, puede ser sometida a diferentes tipos de pruebas. Podemos hacer a partir de esa muestra pruebas rápidas, por ejemplo, con estas tiritas que vemos aquí, en este caso era para influenza, la secreción se sometía al contacto con estas tiritas y se cambiaba de color, era pues influenza positivo. Ahora disponemos de pruebas rápidas para el tema de sangre, podemos hacerlo con sangre total, podemos hacerlo con plasma, podemos hacerlo con suero. Sin embargo, las pruebas rápidas, como ven allí, tienen una sensibilidad que varía mucho y puede estar entre el 10 y el 70%. Ahora, ¿por qué
fiable, sensibilidad bajísima. Esto se debe a que es importante el tiempo en que se toma la muestra. O sea, si la muestra la estoy tomando fuera del espacio, del tiempo donde se debe tomar, lo más probable es que me salga negativo. Entonces, eso baja su sensibilidad cuando comparo la misma en un grupo poblacional. ¿Y cuál es el tiempo adecuado? Dependerá del tipo de infección. Si estamos hablando de coronavirus y yo quiero hallar el genoma del virus, pues deberé de realizar el hisopado faríngeo al final de la primera semana de los síntomas y hasta la mitad de la segunda semana. O sea, tengo 4 o 5 días nomás para poder hallar el virus, en la gran mayoría. Hay pacientes en quienes se mantienen portadores y liberan virus hasta después de 20, 25 días, pero no son todos, son la excepción. La regla general es desde la semana hasta el día más o menos 13, 12, que el paciente tiene pues una alta carga de virus que están presentes en su faringe, en su nasofaringe. La otra prueba importante que hacemos tiene que ver con los cultivos celulares. O sea, los virus, ya ustedes habrán respondido las preguntas de uno de los cuestionarios, no crecen pues en agares. Necesitan células, dado que son parásitos intracelulares obligados. Eso significa que necesitan crecer en otras células. Y los cultivos celulares son justamente eso, son estirpes de células, generalmente son células que han sido cruzadas o combinadas con diferentes líneas celulares, diferentes tejidos para formar células en cierta forma inmortales, para que le den estabilidad al tejido y pueda replicarse el virus con, con todos los elementos necesarios. Y esto pues toma su tiempo también. Los cultivos celulares se hacen en laboratorios de investigación generalmente y a partir de ahí se puede aislar el agente causal. Eso se usa también mucho por el tema de las vacunas, ¿no? Quiero investigar vacunas, necesito mantener el virus viable, así que utilizo cultivos celulares y lo voy pasando de un cultivo a otro para mantenerlo vigente al virus. Otra prueba importante es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, la PCR en tiempo real o RT. Esta PCR en tiempo real me permite pues poder recuperar a partir de un segmento del genoma toda una secuencia y poder saber de qué agente causal, de qué virus se trata a partir de su secuencia genómica. También tengo pruebas de tipo inmunológico, como por ejemplo la inmunofluorescencia, donde lo que voy a buscar van a ser ¿qué cosa? Anticuerpos, ¿no? Voy a buscar anticuerpos que están presentes pues dependiendo del tipo de infección. Para el caso del coronavirus, los anticuerpos IgM se positivizan alrededor del día 10 o 12 de la infección y su pico máximo está entre el día 14 y el día 16. Y de ahí empiezan a caer para la IgM, mientras que para la IgG empiezan a elevarse los títulos y se hacen detectables a partir del día 17, 18, y estos pueden permanecer detectables por mucho, mucho tiempo, ¿no? Meses, inclusive años, en caso de la IgG. En la IgA pasa lo mismo, o sea, se eleva al final de la segunda semana y luego puede permanecer alta por un tiempo prolongado. Recuerden que la IgG y la IgA son inmunoglobulinas de memoria las dos. La IgG para la parte del suero, la IgA para la parte de secreciones mucosas. Hay otras pruebas, además de la inmunofluorescencia. Está la prueba llamada inhibición de la hemaglutinación, donde utilizan hematíes para poder realizar una indagación de si está presente un determinado anticuerpo, y las pruebas de fijación del complemento, ¿no? Sabemos que el complemento es fijado o activado por inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, así que lo único que hay que buscar es si esa inmunoglobulina es específica para influenza o para coronavirus, etc. Las pruebas de diagnóstico, por lo general, son las más frecuentes o más comunes, son pues estas dos que están aquí, ¿no? Lo que más se hace son la reacción en cadena en tiempo real y las pruebas o test rápidos, ¿no? Lo que más se utiliza por su versatilidad, por el tiempo corto de respuesta, por la complejidad de su realización. Para el caso del test rápido, como se trata de una prueba que viene en un cassette,
ya se puede trabajar en un laboratorio sin ningún problema, mientras que el PCR en tiempo real, como es automatizado, tiene un propio equipo que maneja todo el tema de la muestra y su procesamiento, ¿no? De manera automatizada. Mientras que las otras pruebas sí necesitan pues una consideración especial en cuanto a la organización del laboratorio, ¿no? Generalmente no se puede trabajar en cualquiera, sino en alguno que tenga las condiciones necesarias. En el caso de las faringoamigdalitis, si bien es cierto, también son causadas por virus, hay una parte importante de la casuística que son causadas por bacterias, y eso pues dependerá de los datos clínicos que encontremos. Una faringoamigdalitis viral se caracteriza por lo general por tener pues zonas eritematosas en la mucosa de la faringe, sobre todo en la orofaringe, zonas eritematosas, a veces ligeramente hemorrágicas y nada más. Pero en cambio, en las infecciones bacterianas, estas zonas eritematosas están acompañadas por la presencia de placas o puntos blancos en las amígdalas, en el tejido amigdaliano. Y eso es pues pus. Entonces, eso está presente en infecciones generalmente bacterianas, así que tenemos que saber, por lo pronto, si se trata del estreptococo piógenes, ¿no? Que es uno de los que puede causar una enfermedad llamada fiebre reumática por sus complicaciones. Entonces, en el caso de la faringoamigdalitis, cuando se sospecha de infección por estreptococo, sobre todo en mujeres jóvenes, niñas, la muestra biológica es el exudado faríngeo. ¿El exudado qué cosa es? El fluido que sale de esa herida, ¿no? Eso es pus de la faringe, y la muestra se toma, como ven aquí también, con un hisopo, y ese hisopo va en un medio de transporte. Existen pruebas rápidas para detección de estreptococos, eso se usa mucho en el consultorio. Tenemos este tipo de prueba, este sachet, para investigar al estreptococo. Se coloca la muestra, se coloca un reactivo más que sirve de catalizador, y finalmente se observan pues las líneas, ¿no? Pintadas, si es que es positivo o no lo es. Sin embargo, el patrón de oro, el gol estándar para el estudio de la etiología de las faringoamigdalitis bacterianas, es el cultivo. Como se trata de una faringoamigdalitis bacteriana, esta faringoamigdalitis puede ser estudiada desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico bacteriano. Así que podemos buscar al agente causal haciendo un cultivo, como ven ahí, cultivo, patrón oro, cultivo, o podemos hacer también un diagnóstico de tipo inmunológico, que algunos lo llaman diagnóstico retrospectivo, porque lo que hace es encontrarme en el tejido del paciente, en la muestra del paciente, en este caso en la sangre del paciente, la presencia de ciertos anticuerpos. En este caso, esos anticuerpos se llaman ASLO, ¿no? Así se llaman, los anticuerpos ASLO. ¿Qué significa ASLO? Antiestreptolicina O. ¿Y por qué son importantes esos anticuerpos? Porque el estreptococo piógenes tiene dentro de sus factores de virulencia una enzima que se llama streptolicina O. Así se llama la enzima. Es un factor de virulencia porque esta enzima les permite invadir tejido. Entonces, los anticuerpos que nosotros vamos a producir están dirigidos contra esta streptolicina O, por eso se llaman anticuerpos anti-streptolicina O, y eso los podemos medir a través del diagnóstico inmunológico, los podemos medir. Y si los encontramos positivos, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que este paciente ha tenido ya infección por Streptococo piógenes. ¿Y por qué es importante el Streptococo piógenes en las infecciones faringias? Por las complicaciones que causa. El Streptococo piógenes, como ya han visto probablemente en la parte teórica, es un coco gram positivo, un diplococo en realidad, KDA2. Puede estar también en cadenas, como ven aquí. Puede ubicarse en forma de cadenas. Es un estreptococo que produce un fenómeno de hemólisis. ¿Por qué hemólisis? Porque tiene enzimas que destruyen hematíes. Este es un coco gram positivo que se alimenta del contenido de los hematíes, así que necesita romperlos para poder aprovechar la comida.
Y además, de acuerdo a su composición de carbohidrato de eh, pared celular, se le dice pues de grupo A, ¿no? Entonces esas siglas EBHGA significa estreptococo beta hemolítico del grupo A. Un estreptococo que sin embargo es parte de la microbiota normal de casi el 25% de las personas, o sea, uno de cada cuatro lo puede tener tranquilamente. Este Streptococcus pyogenes posee diversos serotipos, más de 80 actualmente se están estudiando, serotipos de estreptococo cuya transmisión es netamente aérea, pero también se puede dar por transmisión por contacto directo, piel a piel. Al microscopio lo que se observan son cocos gram positivos en cadenas. Como ven aquí a la parte derecha, están en cadenas los estreptos, pues los estreptococos, con algunas pruebas importantes en la parte de la bioquímica bacteriana, que ven aquí la susceptibilidad a bacitracina, que solamente los mencionamos para conocerlos, porque no es necesario aprenderlos, no todos se van a dedicar al laboratorio, así que con que sepan que existe es suficiente. Y presenta pues este Streptococcus pyogenes beta hemolítico del grupo A algunos factores de virulencia como la hemolicina, la streptolicina O de la que hemos mencionado, algunas enzimas DNasas, estreptoquinasas y hialuronidasas. Entonces ya la presencia de estas enzimas me va diciendo que se trata de una bacteria que puede invadir el tejido. Al romper el ácido hialurónico puede evadir y romper el tejido para poder producir su infección. Los estreptococos se clasifican de acuerdo a la composición de su pared celular. Entonces, la pared celular del estreptococo tiene pues un componente de eh, carbohidratos. Y esos carbohidratos o hidratos de carbono son generalmente específicos. Entonces, dependiendo de cada tipo de carbohidrato presente en la pared celular, yo le voy a asignar un grupo a ese estreptococo. Ese sistema lo ideó Lancefield hace 100 años. Ideó eh, ese sistema de clasificación para poder discernir entre grupos de estreptococos. Ahora, no es la única forma de clasificar a los estreptococos. La otra forma es a través de sus patrones de hemólisis. Hemos dicho que el estreptococo necesita sangre para poder vivir, comer. Entonces, a partir de esa propiedad yo lo puedo clasificar. Y hay pues 3 grupos dentro de estos estreptococos que producen hemólisis y en general bacterias que producen hemólisis. La hemólisis se mide cuando se siembra la bacteria en un agar sangre. El agar sangre contiene pues hematíes, contiene eritrocitos de carnero en una proporción del 5% más o menos. ¿Cómo se prepara el agar sangre? Bueno, tenemos el agar Psittacea soya, que habíamos visto en la parte de cultivos, un agar básico, nutritivo, al cual se le va a añadir sangre de carnero, ¿no? Esa sangre de carnero, que crían pues los laboratorios, el carnero se desangra, o sea, se le desangra cada cierto tiempo, se le saca un volumen de sangre y se mezcla con este agar. Ya esa sangre de carnero se mezcla con este agar y queda pues una gelatina roja, como la que vemos en la imagen. Sobre esa gelatina roja se siembra la muestra del paciente, en este caso la secreción faríngea, y si tiene un estreptococo ahí metido, va a crecer, va a crecer. Y como este estreptococo es capaz de digerir el contenido de los hematíes, antes de comerse lo que tiene dentro, lo tiene que romper al hematíe. Entonces va a producir una lisis del glóbulo rojo y eso es lo que se ve como beta hemólisis. La beta hemólisis es un fenómeno mediante el cual el bacteria consume completamente el contenido de hematíes de este agar. Por eso es que se ve ese halo
¿no? Como si hubiese una sombra alrededor del crecimiento bacteriano que evidencia que ya no hay nada rojo ahí adentro. O sea, todo lo rojo se lo ha comido, lo ha desaparecido. Eso se llama beta hemólisis. En algunos casos, la hemólisis no llega a ser completa, dado que se produce pues, una destrucción incompleta del hematie, dando un color verdoso al crecimiento de la bacteria. Eso se le llama alfa hemólisis. Y hay algunas bacterias que crecen simplemente en el agar sangre, pero que no le causan ninguna alteración. A eso se le llama gamma hemólisis. Entonces, la gamma hemólisis es ausencia de hemólisis. La alfa hemólisis es una hemólisis parcial y la beta hemólisis es una hemólisis total de los hematíes. Para el caso de las sinusitis son causadas por virus, pero principalmente, ya que cambia la etiología, por bacterias. Algunas bacterias capsuladas, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, pero también el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, otro tipo de bacteria. El mismo Streptococcus pyogenes podría causar sinusitis si no es detenido a tiempo. Y algunas bacterias anaerobias, como no. Entonces, ¿qué hacer en el caso de sinusitis? Vean ustedes esta imagen de esta rinoscopía paciente, ¿verdad? Como la cantidad de moco que sale de su meato ubicado entre los cornetes medio e inferior. Esta cantidad de moco, que viene a su vez de la región maxilar, del seno maxilar, eh, hace o amerita un estudio microbiológico, porque estas sinusitis suelen ser crónicas y afectan, entre otras cosas, el olfato del paciente, causa pesadez, dolor de cabeza, una sinusitis, con dolor asociado inclusive. Entonces ahí la muestra óptima es pues la secreción o la aspiración de estas secreciones. Esta aspiración de secreciones se hace pues igual en un ambiente dedicado, donde puedan trabajar con tranquilidad. Esta muestra biológica se indica generalmente en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con infecciones de tipo nosocomial, en pacientes que tienen una mala respuesta a los antibióticos, o sea, no han ido bien en el manejo antibiótico. Entonces necesitamos saber exactamente qué tipo de germen es el que le está produciendo la enfermedad. En el caso de infecciones adquiridas en los hospitales, infecciones nosocomiales, también es importante este diagnóstico, sobre todo para prevenir complicaciones, porque se da el caso de que algunas bacterias, por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, causan infecciones respiratorias altas, causa meningitis, pero pasa a través de la barrera hematoencefálica al sistema nervioso central, causando, por ejemplo, meningitis. En otros casos atraviesa la barrera ósea, causando pues osteomielitis, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en la sinusitis, la secreción es las secreciones nasales que vienen de los senos paranasales. Esto se puede obtener a través del aspirado. En algunos casos se puede hacer punción. Hay algunos procedimientos de punción de hueso para poder extraer el moco que está contenido allí y poderlo estudiar. La epiglotitis es otro tipo de enfermedad donde hay pues una inflamación a veces exagerada de la epiglotis, a cargo generalmente de la bacteria Haemophilus influenza. Y en este caso, poco o nada haríamos obteniendo una muestra de la región epiglótica inflamada, dado que, como ven ustedes aquí, se complican bastante rápido estos pacientes, ¿no? Aquí está una cuerda del día de un día donde el paciente estuvo normal, y aquí está la misma cuerda vocal con eh, la misma región epiglótica totalmente edematizada y eritematosa. Entonces esa es una epiglotitis. La epiglotitis se considera una emergencia médica porque pone en riesgo la vida del paciente y tiene que actuarse de manera inmediata.
En algunos casos, esta epiglotitis, pues, esto amerita que se tomen hemocultivos. En algunos casos, la muestra a tomar puede ser también muestras faringias si queremos descartar alguna otra enfermedad, o en el caso de las muestras nasofaringias sí están contraindicadas, ¿no? Porque va a producir pues irritación, el paciente va a toser y se va a poner peor. La otitis media. ¿Por qué está involucrada la otitis media en las infecciones respiratorias altas? Por la comunicación principalmente que existe entre el oído medio y la faringe a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, eso es importantísimo para poder determinar que un paciente con una faringitis puede terminar con una otitis también. Entonces, ¿cuáles son las bacterias que con mayor frecuencia van a causar otitis media? Está pues el Streptococcus pneumoniae, está el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis dentro de las bacterias. Y dentro del lado de los virus existen virus como el virus sincitial respiratorio, como por ejemplo el adenovirus, el virus influenza, los mismos rinovirus, si no son controlados a tiempo, suelen causar eh, complicaciones de este tipo, ¿no? Los virus para influenza o los coronavirus. Entonces, ¿cuál es el análisis que se hace para poder determinar la muestra de la otitis media? Bueno, primero se hace una otoscopía. ¿Qué significa eso? La evaluación del canal auditivo, conducto auditivo externo, para poder observar la presencia del tímpano sobre todo. Entonces voy a observar la presencia de la membrana timpánica, voy a observar su color, que debe ser un color ligeramente dorado, y su contorno, que suele ser flexible. Es más, cuando el paciente puja, se le pide que haga maniobra de valsalva o puje, se puede observar el movimiento de esta membrana timpánica, y es móvil completamente, la estimulación sonora se mueve. Pero eso se pierde cuando el tímpano está eh, comprometido en algún tipo de proceso infeccioso. Tan es así que el tímpano puede estar pues abombado, puede tornarse en color rojo, puede estar abombado pero simplemente no moverse, ¿no? Y eso se debe generalmente a que hay pus metido ahí. Entonces, cuando yo hago el examen con el otoscopio, una lamparita que sirve para justamente examinar el conducto auditivo externo y algo del conducto, eh, algo de la zona involucrada, yo puedo evaluar de esta forma el tímpano, ver si está bombado o no, ver además si puedo observar el reflejo de los huesecillos iluminados cuando la luz pasa a través de él, y el procedimiento a obtener muestra, porque hay una muestra de oído medio, dependerá si el tímpano está íntegro o no. Si el tímpano está íntegro, lo que yo voy a realizar es un procedimiento, bueno, generalmente no lo hacen los médicos generales, lo hacen los médicos, ni siquiera cualquier especialista, lo hace el otorrino hace este tipo de procedimiento, que se llama tímpanocentesis o miringotomía también se le dice, ¿no? Miringes es el nombre antiguo de la membrana timpánica, se le decía así, miringes, ¿no? Miringotomía. Entonces el otorrino lo que hace es cortar el tímpano, le hace un cortecito y a partir de ese cortecito sale pues la materia pus que está metida ahí, se toma con un hisopo, en este caso sí puede ser de algodón, se toma la muestra con un hisopo e inmediatamente se transporta al laboratorio para hacer su diagnóstico, sus pruebas de diagnóstico. Esa muestra se llama pues secreción ótica, o sea, el pus que estamos sacando se llama secreción ótica. ¿Dónde está ubicada esa pus? Vean ustedes, aquí lo voy a señalar con color rojo. La pus está ubicada acá, toda esta zona. Está llena de líquido acumulado. Profe, pero ¿cómo se infectó el oído si el tímpano estaba intacto? Por la trompa de Eustaquio. O sea, se infectó la faringe y luego, a través de la trompa de Eustaquio, que fue utilizada como un camino oculto, los microbios llegaron hasta el oído medio. Entonces, esa muestra de secreción ótica
que, como les decía, puede ser obtenida a través de la timpanocentesis, o sea, hago el agujerito acá. Acá está la otoscopía, vemos el tímpano abombado y hay pus metido ahí. Hay que sacarlo. Entonces, a través de esa timpanocentesis. Pero en algunos casos se nos adelanta porque el tímpano se revienta, se rasga, se rompe, como se puede romper cuando nos surgamos con los hisopos de algodón. Entonces, no es bueno hacer eso. Pero en algunos casos de infección es tanta la tensión, la distensión de la membrana timpánica que termina rompiéndose o rasgándose por un extremo. Y el contenido pues escapa, ¿no? El pus escapa al conducto auditivo externo y ustedes pueden observar cómo va saliendo a partir del conducto auditivo externo el pus. Entonces, en ese caso, si ya se reventó el tímpano, lo único que me queda es recoger la pus con el hisopo y llevar al laboratorio, pero lo ideal sería pues lo otro, ¿no? Poder obtenerlo directamente sin que se mezcle con el oído mismo. Y ahí, ¿cuál es el agente causal importante? Pues es el Streptococcus pneumoniae. En el caso de las faringitis era el Streptococcus pyogenes. En el caso de las otitis medias es el Streptococcus pneumoniae, uno de los principales responsables. El Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo, también el tímpano se regenera después. Sí, claro que sí. Es un tejido, sí, que se regenera. Julie, sí se regenera. O sea, no lo vamos a romper en pedazos. Lo que hacemos es un rasgado y eso se vuelve a cicatrizar. Claro que sí. La timpanocentesis. Igualito que cuando haces una punción abdominal para sacar líquido acítico, le llamas, ¿cómo le llamas? Paracentesis, ¿verdad? O abdominocentesis. Entonces, en este caso es timpanocentesis. O cuando quieres sacar el líquido del fluido de un derrame pleural, también le dices pleurocentesis. Igualito es acá, timpanocentesis. Decíamos que el Streptococcus pneumoniae es pues una bacteria, es un diplococo gram positivo que se encuentra en un tercio de la población de manera normal como microbiota transitoria en la nasofaringe. O sea, tenemos el estreptococo metido ahí. Y en algunos casos, pues este estreptococo neumonía sale de ese lugar e infecta a una persona causándole faringitis, causándole otitis media, pero también puede causarle neumonía o meningitis, porque streptoneumonía también causa meningitis. Estos eh, microbios, estos estreptococos neumonía, son pues cocos gram positivos que están en pareja, son diplococos gram positivos. Así que esta sigla que está acá, que dice DSGP, significa diplococo gram positivo. Lanceolado se les dice por la forma que tiene. Cuando uno y así los veo en el gram por si acaso, porque esa secreción óptica que yo saqué con un hisopo va a ser enviado al laboratorio para hacerle un gram. Y el gram que voy a observar es ese. ¿Verdad? Son cocos gram positivos ubicados en parejas. Y cuando lo siembre en agar, y este también usa agar sangre para poderlo ver crecer, yo voy a observar colonias ya no con esos halos verdosos del Streptococcus pyogenes que eran beta hemolíticos, sino en este caso se trata de colonias alfa hemolíticas. Este Streptococcus pneumoniae es soluble en bilis, así que puedo utilizar algunos medios diferenciales para poder observar mejor su crecimiento. Y esas son las más importantes en la parte de infecciones respiratorias altas, directamente comprometiéndose el aparato respiratorio, pero no son las únicas. Las infecciones del ojo y sus anexos son consideradas por su proximidad como parte de lo que es el manejo de la vía respiratoria. Además, son casi los mismos agentes que causan la infección. Estas infecciones oculares y de los anexos pues se clasifican de acuerdo a la zona que se ve afectada. Pues, si se afecta la córnea, estamos hablando de una queratitis. Si se afecta la conjuntiva, estamos hablando de una conjuntivitis. Si hay
una infección asociada a los anexos oculares, llámese glándulas o eh, glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas o algún tipo de infección, también se estudia dentro de lo que son las infecciones respiratorias. En el caso de que la afectación esté en el humor vítreo, por ejemplo, se llama de endoftalmitis. La membrana involucrada es el endoftalmos, la capa de recubrimiento del ojo por dentro. Y si se trata pues de una infección de la retina o su envoltura, estamos ante una chorioretinitis o una uveitis. Entonces, estas infecciones oculares se clasifican así para poderlas estudiar mejor. Veamos algunas de ellas. El tracoma es una infección ocular causada por Clamidia trachomatis. Este es el tracoma, se ve acá. Es una infección de evolución tórpida, es crónica, generalmente son semanas que en donde se desarrolla. Esta Clamidia trachomatis causa este tipo de destrucción en el tejido ocular, en la parte de la conjuntiva, haciendo que las membranas se peguen unas con otras. O sea, el párpado superior se pega con el párpado inferior y evita que se abra el ojo, ¿no? Destruye una gran cantidad de pus que está metida en esta zona. Puede causar también eritema de la mucosa conjuntival, el ojo rojo, ¿no? Eritema. Y en algunos casos la presencia de algunas vesículas purulentas, ¿no? La conjuntivitis aguda, entonces, es una entidad donde la membrana conjuntiva está involucrada, y si se trata de enfermedad infecciosa, pues es debida o a bacterias o a las virus, tipo adenovirus, enterovirus, coxsackie, herpes simple. En el caso de las bacterias son varias, algunas de evolución aguda, como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus epidermidis, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza. En el caso de las llamadas infecciones hiperagudas, o sea, aquellas que se producen en cortísimo tiempo, cuestión de horas, y además son capaces de eh, fomentar o que aparezca una gran cantidad de pus, como es el caso de aquí. Vemos a este recién nacido, tremenda bola de pus procedente de su conjuntivitis, es un niñito con conjuntivitis por Neisseria, es una oftalmia gonocócica, se le dice, oftalmia del recién nacido gonocócica, ¿no? Neisseria gonorrhoeae causa pues este tipo de infección en el recién nacido, ¿no? Las infecciones por clamidias, y hay un grupo de infecciones que no son, un grupo, perdón, de enfermedades de conjuntivitis que no son infecciosas. ¿Qué causas tienen? Alérgicas, así como hay rinitis alérgica, hay conjuntivitis alérgica, tóxicas, algunas por contacto con elementos corrosivos, con elementos irritantes. En algunos casos se trata de conjuntivitis por enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunes. Y en este caso, la muestra que voy a utilizar para el caso de las infecciones bacterianas, son las que voy a poder investigar en el laboratorio, es pues la colecta de este exudado conjuntival. La pus de la conjuntiva la voy a tomar con un hisopito y la voy a transportar al laboratorio para poderla estudiar. Mayormente las conjuntivitis son autolimitadas, es decir, tienen un tiempo de duración de más o menos 8 o 12 días y luego para, ¿no? Ahí queda. Pero en algunos casos, como por ejemplo en la conjuntivitis del recién nacido, llamada oftalmia neonatorum, en las conjuntivitis crónicas, en el caso de aparición de epidemias víricas, como lo que estamos viendo ahora, y de las infecciones por clamidia, transmisión sexual, lo que se recomienda es el hisopado conjuntival. ¿Para qué? Para poderle hacer una tinción Gram, para poder cultivarlo, y en el caso de que se trate de virus, poder también hacer el cultivo del virus. Ahora bien, si lo que yo quiero buscar son anticuerpos, estos están dirigidos al estudio
de los anticuerpos contra clamidia. La clamidia es una bacteria muy pequeña, que no crece en medios de cultivo convencionales. Entonces, se le trata de manera similar a un virus. El virus necesita un cultivo viral, un cultivo viral a partir de células, o sea, un cultivo celular. Lo mismo pasa con clamidia para poderla observar. La córnea es otro, la córnea es otra estructura del ojo que es susceptible de ser infectada. En ese caso se llama pues queratitis, ¿no? La córnea se puede romper, y ahí su vulnerabilidad para que se produzcan infecciones, y se puede romper por acción de un trauma, por una cirugía ocular, por el uso crónico de colirios sin indicación, por el uso de lentes de contacto inclusive. Y cuando esto ocurre, cuando se rompe la córnea y se infecta, pues habrán causas de diferente etiología. Pero dentro de las bacterianas son las mismas bacterias que causan infección respiratoria alta, vale decir Haemophilus influenzae, Streptoneumonia, y también se suman Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. En el caso de la etiología vírica están los virus del herpes simple, VHS, virus herpes simple. El otro, el BBZ, es el virus varicela zoster, primo hermano del herpes. Virus varicela zoster. Y algunos de la familia no herpética, por ejemplo el Epstein-Barr, virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus también, o los adenovirus. Dentro de los agentes fúngicos están pues hongos de los géneros Fusarium, Aspergillus y levaduras. Y en los parásitos, el parásito de vida libre, Acanthamoeba. Parásito se le dice parásito de vida libre porque vive generalmente en aguas estancadas, llámese ríos, llámese lagunas, piscinas, ¿no? Donde hay agua estancada suelen crecer estas amebas que ingresan pues por la vía nasal, pero también pueden ingresar por la vía ocular produciendo queratitis en primer lugar. Esta queratitis generalmente tiene un diagnóstico clínico, o sea, a través de una lamparita yo observo el estado de la córnea y yo puedo encontrar lesiones en ese examen. De repente se pueden encontrar lesiones de tipo racimo o ramificadas. Si ustedes observan aquí en esta figura, lo puse encima, vamos a ver, ajá, ahí. Si ustedes observan en esta figura de acá, van a ver que parece que hubiesen caminitos aquí dentro, no sé, como si estuviese ramificado los conductos. Bueno, eso se debe a la presencia de herpes. El herpes produce pues la queratitis herpética, generalmente en inmunosuprimidos, y que además es capaz de dejar ciego al hombre, al individuo que la padece. ¿Por qué? Porque se destruye completamente la córnea a través de la invasión de este virus herpes. Y cuando uno ve en el examen oftalmológico, se ve pues este tipo de cicatrices o llamadas lesiones dendríticas. Algo similar ocurre con la infección de amebas de vida, por ejemplo la Acanthamoeba. Si ustedes observan aquí en el centro, hay una úlcera en el centro del ojito. Ahora eso está cortando el campo de visión, está permitiendo solamente una visión tubular hacia afuera, y es una úlcera producida por una de estas amebas de vida libre, que es la Acanthamoeba. En esos casos, el estudio de la queratitis se hace a través de diferentes metodologías. Yo no, el oftalmólogo es el que hace esta parte, puede obtener una biopsia corneal, ¿no?, para poder de repente estudiar parásitos, si se trata del estudio de parásitos, o puede hacerse un procedimiento de raspado corneal. El raspado corneal es algo que hace igualito, lo hace el ultra, ¿no?, el que conoce el procedimiento. Tiene que ser bastante fino, porque hay que raspar el contenido de la córnea para poderlo examinar pues, en una tinción Gram
en un examen directo o también poderlo inocular en algún medio de cultivo, dependiendo de lo que esté buscando, ¿no? Si se trata de bacterias o pasarlo a un cultivo parasitario si estoy buscando algún tipo de parásito asociado. Luego vienen las infecciones de la cavidad interna del ojo, donde están la endoftalmitis en primer lugar. Una endoftalmitis cuya etiología es variada. Es una infección que puede ocurrir después de un procedimiento quirúrgico. Se han reportado casos después de cataratas o después de glaucomas, donde por una mala técnica de asepsia y antisepsia, las bacterias de la parte externa suelen ingresar a la cavidad interna del ojo y ahí pues la respuesta inmunitaria es bastante escasa, dado que es un sitio que es considerado pues aislado, ¿no? Es una isla dentro de lo que es el sistema inmunitario, al igual que las gónadas masculinas, femeninas. Entonces ahí el problema es que pues al complicarse se hace generalmente en relación a la bacteria que va ingresando. Pues si se trata de una endoftalmitis aguda, los principales involucrados son los estafilococos llamados coagulasa negativos. Si se trata de una endoftalmitis crónica, hay una bacteria que está ubicada en el tejido sebáceo de nuestra cara que se llama Propionibacterium acnes. El Propionibacterium acnes es una bacteria que está involucrada en el acné y que también tiene presencia como microbiota en nosotros, así que el paciente se puede contaminar a partir de tocarse los ojos con la mano sucia. Están también las endoftalmitis postquirúrgicas secundarias a glaucoma. Cirugías por glaucoma, a veces, sí, es raro, pero puede ocurrir, se complican con infecciones de tipo bacterianas principalmente y que causan pues endoftalmitis. En el caso de las endoftalmitis postraumáticas, estas se dan después de un accidente, después de una agresión y generalmente es una bacteria de tipo Bacillus, el Bacillus cereus, el que causa este tipo de infección postraumática. Luego están las endoftalmitis llamadas endógenas. ¿Qué significa endógena? Endógeno significa que el punto de partida de la enfermedad está dentro del mismo organismo del paciente. Entonces ahí, y significa además que estas bacterias pueden viajar por sangre. Ahí están pues los estreptococos, el estafilococo aureus, algunos bacilos gram negativos. Y en el caso de las infecciones por hongos, las infecciones fúngicas, destacan pues la presencia de Fusarium, de Aspergillus y de algunas levaduras. ¿Cómo hago el diagnóstico microbiológico de la endoftalmitis? Bueno, va a depender del tipo de muestra que tenga, que dicho sea de paso es una muestra bastante escasa. Como ven ustedes aquí, en el 4% de casos se trata de humor acuoso, el hemocultivo suele salir negativo, no hay alteraciones en el hemograma porque no es una enfermedad que pues sea sistémica, sino que es bien localizada. Mientras que si se trata de infección, una endoftalmitis con compromiso del humor vítreo, lo que se hace pues es un procedimiento que se llama vitrectomía. Entonces ustedes aquí ven la aguja del oftalmólogo que está entrando dentro de la cavidad del endoftalmos. ¿Para qué? Para poder hacer una especie de lavado con suero fisiológico, a veces con algún antibiótico de toda la zona, y además poder obtener un pedacito de ese humor vítreo. Y ese humor vítreo va a ser estudiado por nosotros, se le va a hacer una tinción gram, un cultivo. Esto es bien raro, ¿no? Una muestra de endoftalmitis llegará pues una vez cada 5 años más o menos, es rarísimo, pero llega. Bien. También están las infecciones de las membranas que recubren al ojo, vale decir la úrea o la membrana coroidea. Las uveitis y las corioretinitis son infecciones que dependen mucho de su etiología. Si se trata de una etiología anterior, está pues ahí el virus herpes simple, la sífilis, el Mycobacterium tuberculosis y una bacteria, una espiroqueta que se llama Borrelia burgdorferi. Mientras que la etiología posterior tiene que ver con tipos de parásitos generalmente. Está el toxoplasma, está el toxocara, pero también
están algunos sistemas, están involucrados algunos agentes infecciosos de la familia de las virus, como el citomegalovirus, o de las bacterias, como el treponema pallidum, causante de la sífilis. El diagnóstico microbiológico, en este caso, no requiere pues la presencia de cultivo, dado que no hay forma de obtener muestra, o sea, no entra a punzar la uvea y se cae toda la retina, o sea, no se toca esa zona. Así que nuestro diagnóstico se apoya mucho en lo que es la serología, vale decir, búsqueda de anticuerpos contra treponema pallidum, si estamos sospechando de sífilis, contra Toxocara canis, si estamos sospechando de este parásito, contra el toxoplasma, y también contra el citomegalovirus. Así que allí lo que voy a utilizar también es el PCR para todos estos agentes, búsqueda de estos agentes causales en la infección de la uvea. Luego están las infecciones de los anexos oculares. Las infecciones de anexos oculares abarcan los párpados y el sistema lacrimal. Entonces, las infecciones palpebrales secundarias a afecciones de la microbiota cutánea, generalmente es por Staphylococcus aureus, dado que este no es de ese sitio, el estafilo no está ubicado en la zona ocular, pero puede producir infecciones asociadas. Y también está pues el sistema lacrimal. La infección del sistema lacrimal va a depender de si está involucrando solamente los lugares de almacenamiento, en ese caso se llama dacrioadenitis, o los lugares de transporte, que es la canaliculitis, ambas con agentes diferentes. Para el caso de las adenitis o dacrioadenitis es el Staphylococcus aureus el principal involucrado, mientras que en el caso de las canaliculitis, o sea, la inflamación de los canalículos, el agente causal involucrado es el Actinomyces israelí, una bacteria bastante particular, y algunos tipos de anaerobios. Pero en todos los casos, la muestra que voy a obtener va a ser exudado de la zona justamente que le está produciendo la molestia, y eso va a ser trabajado con una tinción gran y con un cultivo para poder ver la etiología. Aquí también se considera la cavidad oral por la vecindad que tiene con el aparato respiratorio y porque parte del aparato respiratorio pasa a través de la boca, ¿no? El aire pasa por ahí. Entonces, las infecciones de la cavidad oral generalmente están asociadas en pacientes inmunocomprometidos a levaduras, en este caso la candidiasis oral. Una infección o lesión de la cavidad oral, una lesión primaria que parece como si fuese una capa de una crema suave, esa lesión primaria conocida como Muget, M-U-G-U-E-T, Muget bacteriano, candidiásico, que ver con esta levadura Candida albicans principalmente. Entonces, este tipo de lesiones, vemos aquí, vamos a subrayar, este tipo de lesiones, aquí, toda la zona de la lengua, aquí en el fondo del techo del paladar también, son pues generalmente por pacientes inmunodeprimidos, algunos de ellos asociados a VIH y otros por otras causas de inmunodepresión. Esta lesión primaria nos permite obtener la muestra a través del pasado de un hisopo. Un hisopo se pasa la muestra y eso se lleva al laboratorio para poder ser observado en la microscopía. Acá vemos un examen microscópico de estas levaduras que han pintado con el gram como gram positivas, pues son levaduras, y el cultivo en un medio especializado que es el Chromagari, que me va a dar una idea del perfil que tiene este hongo que causa esta infección de cavidad oral. También están la caries, que es una asociación de bacterias que la causa, encabezada por ese Streptococcus mutans, que se ubica en la placa dentaria y a partir de ahí produce las infecciones con destrucción del diente. Está también la enfermedad periodontal, donde hay afectación del tejido de unión al diente. Va
en este caso involucrado una bacteria que se llama Actinomyces viscosus, otros actinobacilos y una especie anaerobia como son los bacteroides, involucrados en la pérdida de la estructura de inserción lateral y la pérdida también de piezas dentarias como consecuencia de esa infección. Eso es en cuanto a las infecciones de la vía alta. Vamos a ver ahora las infecciones de la vía baja, pero vamos a tomarnos un respiro de 10 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Como para que tomen agua, estiren las piernas. Tenemos tiempo, no es muy larga la clase. Vamos 10 minutos y continuamos. Vamos a ponerle pausa, ok. 10 minutos.